Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se dirige rumbo a Budapest y en el trayecto recibió una túnica de un afgano que escapó de Kabul. Cuando todavía no había amanecido en Roma, comenzó el viaje del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia. A las 6 de la mañana zarpó el vuelo papal, el primero de Francisco tras la operación al colon. Riprendiamo i viaggi e questa è la cosa molto importante perché andremo a portare la parola, il saluto a tanta gente. El Papa saludó a los periodistas a bordo del avión y no faltaron los regalos. Javier Romero, corresponsal de Rome Reports, le entregó la túnica de un cristiano afgano que escapó de los talibanes con su familia. Le contó que este cristiano pasó varios días escondido en Kabul y pidió ayuda al Papa para salir del país. Entonces el Vaticano se movilizó para que él y su familia pudieran entrar en uno de los vuelos militares. Francisco llegó a Budapest unos minutos antes de lo previsto. Allí lo esperaban decenas de personas junto al cardenal Péter Erdő y el viceprimer ministro de Hungría. Francisco estará en Hungría toda la mañana del domingo y celebrará la clausura del Congreso Eucarístico Internacional. El Papa Francisco saluda a Víctor Orbán, pero evita encuentro privado. Nada más llegar a Budapest, el Papa Francisco entró en el Museo de Bellas Artes para reunirse con el presidente húngaro János Áder y con el primer ministro Viktor Orbán, aunque no se entendieron al primer intento. Según publicó Viktor Orbán en Facebook, pidió al Papa que no permita que perezca la Hungría cristiana. Fue un encuentro breve y marcado por la corrección. Llevó la voz cantante el presidente húngaro. El primer ministro departió más tiempo con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El encuentro duró solo 15 minutos, pues no se trata de una visita de Estado, sino de un viaje para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. El Papa Francisco advierte del odio que quiere destruir la unidad de los cristianos en Europa. En el Museo de Bellas Artes de Budapest, el Papa se reunió con líderes de las otras 12 confesiones cristianas que hay en el país y con judíos. El 62% de los húngaros son católicos y el 20% no tienen religión. El 5% son protestantes, el 8% de otras confesiones cristianas y el 1% judíos. Un rabino entregó al Papa la Torá de una familia asesinada durante el Holocausto. Se calcula que en aquel periodo fueron asesinados unos 565.000 judíos en Hungría. Hoy por hoy hay entre 10.000 y 15.000 judíos en este país, la mayoría en Budapest. Impegnarci a promuovere insieme un'educazione alla fraternità, così che i rigurgiti dell'odio che vogliono distruggerla non prevalgano. Penso alla minaccia dell'antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove. È una miccia che va spenta, ma il miglior modo per disinnescarla è lavorare in positivo insieme. El Papa bromeó también con su salud. Es el primer viaje que hace tras su operación de principios de julio. Scusatemi se ho parlato seduto, ma non ho 15 anni. Grazie. Antes de abandonar el encuentro, Francisco les saludó uno a uno, esta vez de pie. Luego los líderes cristianos lo despidieron juntos con este cántico. El Papa Móvil. El Papa Francisco sube nuevamente al Papa Móvil la insignia de los viajes del Sumo Pontífice.
El Papa Francisco celebra la misa multitudinaria en Budapest en el cierre del Congreso Eucarístico y nos dice: ¿quién es Dios para ustedes? En torno a 100.000 personas participaron en la misa de clausura del Congreso Eucarístico de Budapest. En primera fila también estaban el presidente János Áder y el primer ministro Viktor Orbán. Durante la procesión de ingreso, Francisco saludó al patriarca ecuménico Bartolomé, el principal líder de la Iglesia Ortodoxa que le acompañó en esta ceremonia. Francisco rezó también ante un antiguo icono de la Virgen María que se venera en Budapest. Beatissimo Padre, la ringraziamo di cuore per aver accettato l'invito a presiedere personalmente la grande celebrazione a conclusione del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale. En su homilía, el Papa partió del diálogo entre Jesús y los apóstoles, a quienes preguntó quién pensaban que era realmente Jesús. Anche oggi il Signore, fissando lo sguardo su ognuno di noi, ci interpella personalmente: ma io chi sono davvero per te? Chi sono per te? È una domanda che, rivolta a ciascuno di noi, non chiede solo una risposta esatta da catechismo, ma una risposta personale, una risposta di vita. Francisco explicó que hoy la tentación es construirse una imagen de Jesús a la propia medida y hacer una caricatura de Cristo. La differenza cruciale è tra il vero Dio e il Dio del nostro io. Quanto è distante colui che regna in silenzio sulla croce dal falso Dio che vorremmo regnasse con la forza e riducesse al silenzio i nostri nemici. Después de la homilía, algunos húngaros con trajes tradicionales presentaron el pan y el vino para la Eucaristía. A continuación, la consagración fue el momento más solemne de este Congreso Eucarístico Internacional. La ceremonia de clausura coronó una semana de encuentros, ceremonias y exposiciones para recordar la presencia de Cristo en la Eucaristía. El próximo Congreso Eucarístico Internacional será en 2024 en Quito, Ecuador. Una buena excusa para que el Papa visite de nuevo América Latina. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de Lucas, nosotros tenemos la siguiente frase: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Solo digo una palabra y mi criado quedará sano. Sí, hoy reflexionamos sobre esta frase en el Evangelio. Hablamos de aquel centurión que tenía a su criado gravemente enfermo y que amaba mucho. Y al escuchar que Jesús estaba por ahí, le mandó a llamar para que viniera a ver a su criado y lo sanara. Pero cuando estaba en el camino, mandó a otro criado a decirle que no necesitaba llegar hasta el lugar, que basta con que dijera una palabra y su criado sanaría, porque él no era digno de que entrara en su hogar. Por eso es que no se atrevió a ir personalmente. Jesús alaba la fe y dice: ni en Israel he encontrado esta fe tan grande como en este hombre. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a creerle a Dios. Hoy es la oración de intercesión que se manifiesta y que no necesita estar presente la persona para que el milagro sea realizado. Sí, hay muchas personas que oran por sanación de otros familiares o amigos que están lejos de ellos, incluso en otros países, pero que su fe y su amor son tan grandes que logran ver la gloria de Dios manifestada en la sanación de ese ser querido. Lo mismo sucede hoy en el Evangelio. Hoy vemos también a ese criado que es sanado sin haber sido siquiera tocado físicamente por Jesús. Pero la fe y el amor del centurión bastó para ver la gloria de Dios. Señor,
yo también necesito sanación. Y aunque soy un pecador, no soy digno de que entres en mi casa. Pero di una sola palabra y con eso me bastará, porque todo mi cuerpo, mi ser, mi alma sanará. Amén. El Papa Francisco se despide de Hungría con un simpático saludo. El Papa Francisco aterriza en Bratislava y bromea sobre resistencia al comunismo. El Papa llegó a Eslovaquia a primera hora de la tarde y mientras bajaba de la escalerilla le recibieron con saludos en español. Allí le esperaba la presidenta Zuzana Čaputová. En el aeropuerto, Francisco saludó a líderes políticos y también a una superviviente del Holocausto. También estaba un católico que tuvo que practicar clandestinamente la religión en tiempos del comunismo y que fue el primer presidente del Parlamento con la llegada de la democracia. Grazie a Dio per lei. Sera preghiamo per lei con mia moglie. La prego di resistere. È un linguaggio proprio di resistenza anticomunista. El Papa estará 3 noches en Bratislava y visitará 4 ciudades. Tiene previsto celebrar una misa con la liturgia bizantina, reunirse con comunidades gitanas y hablar a los jóvenes del país. El Papa Francisco le dice a los líderes eslovacos, la verdadera riqueza está en compartir, sobre todo con los más necesitados. El Papa Francisco visitó a la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová. Fue en el Palacio Presidencial de Bratislava, donde tuvo lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Además de la presidenta, lo recibieron varias ráfagas de viento y estos niños vestidos con trajes tradicionales que le entregaron flores, pan y sal, como es tradicional en los países eslavos. Después de los himnos, saludaron a las delegaciones oficiales antes de reunirse en privado en el Salón Dorado del Palacio. Poco después, la presidenta dio la bienvenida oficial al Papa ante los miembros del gobierno, el cuerpo diplomático y los líderes civiles y religiosos de Eslovaquia. Celé generácie našich rodičov a starých rodičov majú svoje domovy ozdobené vetou. Hosť do domu, Boh do domu. Drahý pápež František, vitajte na Slovensku. En su saludo, el Papa recordó que los santos Cirilo y Metodio llevaron el cristianismo a los eslavos. Estos santos fueron, dijo el Papa, un modelo de construcción de unidad. Si riconoscevano di tutti e cercavano la comunione con tutti, slavi, greci e latini. La solidità della loro fede si traduceva così in una spontanea apertura e un'eredità che siete chiamati a raccogliere in questo momento, per essere anche in questo tempo un segno di unità. Francisco también elogió el significado espiritual de la costumbre eslava de ofrecer pan y sal a los visitantes, como hicieron también con él.
Il pane da cui parla il Vangelo viene sempre spezzato. È un messaggio forte per il nostro vivere comuni. Ci dice che la ricchezza vera non consiste tanto nel moltiplicare quanto si ha, ma nel condividerlo equamente con chi abbiamo intorno. Antes de marcharse, el Papa Francisco firmó en el libro de honor asegurando sus oraciones por este joven país con antiguas raíces. Francisco también regaló a la presidenta un marco con la medalla de este viaje apostólico en la que aparece la Virgen de los Siete Dolores, patrona de Eslovaquia. Ahora nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el proyecto Arcoíris está buscando convertir al Cerro San Cristóbal en un mural artístico. El Cerro San Cristóbal, lugar emblemático de la ciudad de Lima, se convertirá en un gigante mural artístico de cerca de 300.000 metros que podrás divisarse desde los distintos puntos de la capital. Esta iniciativa, que se realiza con el respaldo de la Municipalidad de Lima, es parte de las acciones que ejecuta el proyecto Arcoíris de Croma, con motivo del Bicentenario del Perú. Esta gran obra de embellecimiento de la ciudad se encuentra en un avance superior al 50% y está a cargo de un grupo de muralistas peruanos que están embelleciendo las fachadas de las casas del asentamiento humano Leticia, convirtiéndolas en grandes murales. El gigantesco mural representará inmensos diseños tipo chacanas que connotarán la conexión de la comunidad del Cerro San Cristóbal como parte de un propósito de crecimiento colectivo y de prosperidad. Este simbolismo representa la herencia cultural e identidad de los vecinos de la zona y tiene como propósito resaltar la unión a través del color. Como parte de la estrategia municipal Barrios Turísticos, se ha diseñado rutas peatonales que acompañen los murales para que los visitantes puedan acceder a ellos. Así lo manifestó María Paz Ramos, subgerente de Turismo de la Municipalidad de Lima. Continuando con la información, Pacto de Sangre es una campaña que está buscando incrementar las donaciones en los hospitales y en las clínicas del Perú por la baja convocatoria de las personas que desean donar. La empresa Sistemas Analíticos, empresa especializada en equipos médicos, inició la campaña denominada Pacto de Sangre, que tiene como uno de los principales objetivos aumentar la cantidad de donantes de sangre en el país a través de las campañas de concientización, además de contribuir con tecnología de última generación a todos los bancos de sangre. Así lo afirmó Víctor Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos. Según los reportes del Ministerio de Salud, en el 2020 el objetivo de recolección de sangre en el país era de 650.000 unidades. Sin embargo, al término del año, lamentablemente solo se obtuvieron 109.000 unidades, lo que equivalió al 17% de la meta. Entre las acciones específicas que se implementarán como parte del Pacto de Sangre, se tiene previsto el apoyo a campañas de donación de sangre que formarán parte del movimiento. Así como también se realizarán capacitaciones a tecnólogos médicos junto a un programa de educación a través de cursos virtuales. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias a través de la web. Entronizar y reflexionar es el lema que está proponiendo la Conferencia Episcopal Peruana en el mes de la Biblia, que se celebrará con eventos y talleres. La Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal Peruana ha organizado una serie de iniciativas virtuales bajo la premisa de entronizar, enaltecer y profundizar la Sagrada Escritura en las familias, así como es tradicional durante el mes de septiembre, donde se celebra a nivel mundial el mes de la Biblia.
Con el fin de dar a conocer la palabra de Dios, se ha preparado el curso taller bíblico Jesús, Profeta de la Consolación, dirigido de manera gratuita a todo el público. Este encuentro virtual se transmitirá en la página de Facebook de la Comisión Episcopal los días 22, 23 y 24 de septiembre en el horario de 7 de la noche a 9 de la noche. Asimismo, se realizará un evento el jueves 30 de septiembre a partir de las 7 de la noche, con motivo del Día de la Biblia. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Informó Kevin Cáceda para la cadena hermana AVA Televisión. Permiso. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Crisóstomo. Conozcamos esta fascinante historia. Como los viñedos de la viuda eran un apetitoso bocado, la reina Eudoxia decidió apoderarse de ellos. Pero dado que la mujer opuso resistencia, fue condenada a presentarse ante un amañado tribunal y a sabiendas de que llevaría las de perder, se refugió en la iglesia, haciendo uso del derecho de asilo que los templos ofrecían a los perseguidos y que las autoridades tenían que respetar. Y el patriarca San Juan Crisóstomo salió en su defensa cuando los soldados intentaron sacarla, pero tuvieron que regresar con las manos vacías, hecho que supuso una humillación para la soberana y despertó su ira y la del todopoderoso Eutropio, el superministro que gobernaba en su nombre y se oponía férreamente a esa medida cautelar. Desde ese momento se puso en marcha una conspiración para deponer al patriarca de su cargo. Le hicieron la vida imposible, mas San Juan Crisóstomo, con el pueblo de su lado, resistió estoicamente todas las maquinaciones. Al poco tiempo, Eutropio, cuya ambición no tenía límites, urdió un complot para arrebatar el poder al emperador Arcadio y a su esposa Eudoxia, pero al ser descubierto, cayó en desgracia. Y cuando estaba a punto de ser apresado, huyó e invocando ese derecho de asilo que tanto había combatido, se amparó en la iglesia. Y cuando las tropas fueron por él, San Juan Crisóstomo le salió al paso, lo defendió con la misma vehemencia que a la viuda, le brindó toda su protección y lo trató con la mayor consideración y afecto, mientras los impotentes monarcas se mordían la lengua y juraban vengarse. Juan de Antioquía, nacido en el 347 en Antioquía, quedó huérfano a temprana edad y su madre se puso al frente de su educación con el fin de que el pequeño siguiera las huellas de su padre en la administración provincial del Imperio Romano, y para el efecto contrató a los mejores preceptores de la ciudad. Con ellos adquirió sólidas bases humanísticas en música, gramática, redacción, literatura, retórica, cultura y en lengua griega. Y dada su notable inteligencia y aprovechando los conocimientos acumulados, se especializó en oratoria con Libanio, el más grande orador de ese momento, al que apodaban el pequeño Demóstenes, quien le auguró una exitosa carrera como legislador y estadista. Pero la vida de Juan de Antioquía dio un vuelco al conocer al obispo Melesio, que lo cautivó con sus sermones y su ejemplo de vida, que no dudó en seguir. Luego de recibir el bautismo a los 23 años en el 370, comenzó a estudiar Sagradas Escrituras y teología con Diodoro, monje sabio y futuro obispo de Tarso, al que además imitó en su vida ascética, retirado en un monasterio cercano a Antioquía, y como los ayunos, penitencias y mortificaciones corporales que se infligía le parecían poca cosa, se retiró a una cueva en la que permaneció 2 años, al cabo de los cuales tuvo que retornar a la ciudad a causa del acelerado deterioro de su salud. Entonces retomó sus funciones como lector de la iglesia y al poco tiempo el obispo Melesio le confirió el diaconado, le asignó funciones administrativas, lo autorizó para predicar en todas las iglesias y tras la muerte del prelado, su sucesor San Flaviano lo ungió sacerdote en el 386. Pocos años después, ya Juan de Antioquía era sin lugar a dudas el mejor predicador del imperio y por eso le pusieron el apelativo de Crisóstomo, que quiere decir boca de oro, y además se había ganado un lugar prominente como escritor. La profundidad y sólida argumentación de sus escritos exegéticos, homiléticos, teológicos,
más la vibrante elocuencia que tocaba las fibras más sensibles de sus feligreses, convirtieron a San Juan Crisóstomo en la figura más importante de la Iglesia Oriental, y por eso al morir Nectario, el obispo de la capital, el emperador Arcadio ordenó que lo trajeran sin que el pueblo de Antioquía se enterara, porque de saberlo habrían armado una revolución, y contra su voluntad convocó un sínodo que lo ungió como patriarca de Constantinopla. Pero los que lo eligieron se arrepintieron muy pronto, porque San Juan Crisóstomo redujo los gastos y el personal de su sede, vendió los artículos de lujo, acabó con los banquetes suntuosos, descolgó las cortinas y con ellas hizo trajes de invierno para los pobres, con lo recaudado levantó un hospital para los enfermos abandonados, recogió en un monasterio a los monjes perezosos que vagaban viviendo holgadamente de las limosnas, excluyó a los sacerdotes que tenían concubinas y les decomisó los bienes conseguidos por medio de la simonía, ese delito que consiste en vender o comprar cargos eclesiásticos y los sacramentos. Luego, San Juan Crisóstomo se fue lanza en ristre contra la lujuria de la corte, los excesos de los nobles y la vida disoluta del emperador y su esposa. Por todo ello, fue depuesto y enviado al exilio. Pero el pueblo se rebotó y tuvieron que reponerlo en su cátedra. No obstante, las intrigas continuaron y a los pocos meses, después de salvarse de 2 atentados, su archienemigo Teófilo, patriarca de Alejandría, aliado con una rabiosa parte del clero al que le había recortado sus privilegios, obtuvo del emperador su aprobación para destituir y desterrar a San Juan Crisóstomo, lo cual se hizo efectivo el 24 de junio del 404. Fue llevado a Cucuso, en los confines de la República de Armenia, y como continuó influyendo en los destinos del imperio y de la Iglesia mediante constantes cartas apostólicas, lo trasladaron en condiciones infrahumanas hacia Pitio, un desolado paraje de las profundidades del Cáucaso, pero a mitad de camino en Comana falleció el 14 de septiembre del 407. Sin embargo, no pudieron acallar la voz de San Juan Crisóstomo, pues aún resuena su monumental obra compuesta por varios centenares de homilías, 90 de las cuales se ocupan del Evangelio de San Mateo, otro tanto del Evangelio de San Juan y 55 de los Hechos de los Apóstoles. Más de 300 desgranan las epístolas del Nuevo Testamento. Asimismo, escribió una buena cantidad de sermones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Especialmente se concentró en el Génesis, los Salmos y el profeta Isaías. Todo ello sin contar las 250 cartas apostólicas dirigidas a sus clérigos desde el exilio y los tratados que analizan el sacerdocio, un verdadero manual de comportamiento para los consagrados, la vida monástica, la viudez y la virginidad y la educación de los hijos. Con estos méritos fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1568 e incluido dentro de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente, al ser considerado como el mejor orador de la Iglesia de todos los tiempos. El Papa Pío X lo proclamó patrono de los predicadores. Por eso hoy, 13 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Crisóstomo que nos enseñe a predicar con amor la buena nueva. Y para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de septiembre, que es sobre un estilo de vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar,
Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.